Buenas noches. Continuamos con la propuesta de desarrollar una puesta al día del estado de la jurisprudencia en materia de el fideicomiso en caso de insolvencia. Luego de las palabras generales que vivimos en el otro encuentro, vamos a desarrollar algunos casos que desde el año 2013 en adelante fueron siendo puestos a consideración de la jurisprudencia con relación a la problemática de la insuficiencia de los bienes fideicomitidos para hacer frente a las obligaciones del fideicomiso. En una primera propuesta, el 15 de agosto de 2013, en el caso Fideicomiso Catalinas Blancas 1, concurso preventivo, juzgado de primera instancia en lo comercial número 15, Secretaría 30, la fiduciaria Convexia Business Solutions solicitó la apertura de un concurso preventivo del patrimonio fideicomitido habida cuenta de encontrarse el mismo en estado de cesación de pagos. Fundó su petición en que en aquel momento, sobre la base de la ley 24441, una interpretación amplia del presupuesto objetivo postulado por la ley de concursos en su artículo 2, que interpretado al amparo del artículo 19 de la Constitución Nacional, permitiría la concursabilidad de todos sujetos o patrimonios que no estuviesen excluidos por la ley especial. Es una interpretación amplia que además postula la aplicación analógica de lo previsto en los artículos 2, incisos 1 y 2 de la ley de concursos y del artículo 5, haciendo pie en que la escueta regulación de la ley de fideicomiso originaria, la 24441, ese artículo 16, que solamente tenía en consideración la liquidación del patrimonio en caso de insuficiencia, buscaba o reclamaba que los operadores jurídicos buscaran soluciones alternativas que pudieran proteger los derechos y garantías de las partes de manera más eficiente. Entonces, proponía, frente a la insuficiencia de los bienes fideicomitidos para hacer frente al cumplimiento de la manda fiduciaria, el concursamiento del patrimonio, que además, desde el punto de vista de la responsabilidad del fiduciario como buen administrador y buen hombre de negocios, correspondía que él mismo, ante una situación desgraciada, asumiera la responsabilidad de buscar la solución más conveniente, ya que de lo contrario podría quedar incorporado a la responsabilidad personal frente a las partes y los acreedores. Por otro lado, entendía que la solución concursal no parecía estar contraria a las previsiones contractuales. Recordemos que, como lo habíamos visto anteriormente, la propuesta de la ley 24441 es que el contrato de fideicomiso, que no es persona, contenga entre sus previsiones su propio sistema de gestión liquidatoria, derivando esta ya sea en el fiduciario, ya sea en la persona que a través de los mecanismos internos del contrato estuviese designada para convertirse en liquidador judicial. Entonces, en el caso Catalinas Blancas, la fiduciaria pone frente a la judicatura el hecho de que la asamblea de fiduciantes había ratificado la decisión del fiduciario de presentarse en concurso preventivo, y esto podría plantear, por un lado, el haber cumplido adecuadamente con la manda del contrato fiduciario, es decir, cumplir con la ley 24441, y eventualmente la inconstitucionalidad de la ley de fideicomiso, su artículo 16,
como consecuencia de la desigualdad de trato que prevería la norma y que resultaría violatoria también del artículo 17 de la Constitución en cuanto a la violación del derecho a la propiedad. De manera que el planteo que hace la fiduciaria se basa fundamentalmente en una aplicación analógica de la ley de concursos, en una insuficiencia práctica de la ley de fideicomiso, en el cumplimiento de las previsiones contractuales fiduciarias desde que los beneficiarios votan por la adhesión a la ley de concursos y por lo tanto una eventual inconstitucionalidad de la ley en este sentido. Con vista al agente fiscal, o mejor dicho, al fiscal de Cámara, esta propició su rechazo y luego el fallo aprovecha para hacer un análisis del instituto, recordemos a la fecha 2013, del contrato de fideicomiso. Hace fuerza, hace hincapié en que se trata de un negocio de confianza, que apareja entonces que este depósito de confianza en el sujeto que administra, es decir, el fiduciario, se comporte como buen hombre de negocios. En la práctica hay varios tipos de fideicomiso y si bien los únicos tipos establecidos por ley fueron el ordinario y el financiero, en la práctica se ha habido varios esquemas recurrentes que se reiteran, como el fideicomiso público, el fideicomiso de garantía, el de flujo de fondos, el de planeación patrimonial y el de construcción. Este último ha sido el que ha tenido un enorme crecimiento y ha posibilitado que la construcción y la inversión en inmuebles se convierte en una inversión segura en un escenario que aún desde lo macroeconómico podía resultar confuso. En este tipo de fideicomiso, lo cierto es que los fiduciantes aportan bienes para la construcción de un edificio en el que se preadjudica las unidades resultantes a los beneficiarios. Y aún en este tipo de fideicomisos, cierta doctrina se ha encargado de definir al menos tres tipologías distintas. El fideicomiso simple, en el que el propietario del terreno fiduciante cede el mismo a la constructora fiduciaria, quien se compromete a entregar a este o a un tercero beneficiario una cantidad determinada de unidades, es el fideicomiso simple. El fideicomiso cerrado, en que el fiduciante principal es el organizador del negocio o desarrollador, una constructora, y luego fiduciantes adherentes que forman parte del círculo inicial de financiamiento del contrato, siendo el fiduciario un tercero, normalmente una inmobiliaria, y los beneficiarios los inversores que reciben la participación proporcional de la inversión. Y el fideicomiso abierto, en el que, ya pensado más para inversores de gran porte, se extienden certificados de participación. Y esto es importante señalarlo como contratos y tres tipos de negocios distintos, porque a primera vista el negocio funcionando de esta manera es percibido en el imaginario colectivo, el fideicomiso, como si fuera una persona, un sujeto, lo cual es una deformación que conduce a pensar en la figura erróneamente. El fideicomiso, como bien lo define Isopraski, es un contrato. Y así, el propio artículo 16 de la ley de fideicomiso dispone que en el caso de insuficiencia de los bienes fideicomitidos para atender a las obligaciones, se procede a su liquidación a cargo del fiduciario, quien los debe enajenar y entregar el producido a los acreedores conforme al orden de privilegios previstos para la quiebra. De eso se colige o se entiende, según el fallo, que queda fuera toda discusión de posibilidad de quiebra directa o voluntaria y, por lo tanto, de quiebra indirecta por fracaso de concurso preventivo y la quiebra por extensión. Es decir, que los acreedores tienen acceso a acciones individuales, más no a acciones colectivas. En un reciente precedente
que fue fideicomiso Southlink Logistic, pedido de quiebra por Enval System, se entendió que el legislador ha intentado excluir el patrimonio separado de los bienes fideicomitidos, no dando lugar a la declaración de la falencia del fideicomiso, sino que el mismo debe procederse a su liquidación. Entonces, dado que la ley, a ese momento, al momento de esta sentencia, regula la materia de tal manera que el patrimonio fideicomitido nunca sea susceptible de falencia, el salvataje por vía de recursos previstos por el fiduciario y o el beneficiario, no habría otra salida entonces que la de la liquidación. Y esto no es una interpretación forzada, sino que el propio contrato de Catalinas Blancas lo preveía en la cláusula 5.8, que preveía justamente la liquidación del fideicomiso de conformidad con el artículo 16. Es decir, había una adhesión por parte de los operadores del contrato, de las partes del contrato, a un sistema de liquidación ya previsto. Entonces, descartada toda posibilidad de decretarse la quiebra, la otra salida para superar la insuficiencia que analiza el fallo sería la presentación en concurso preventivo, más esta posibilidad, entiende, está totalmente excluida. Cita varios autores, pero dice que si se aceptara el concurso preventivo, estaríamos frente a una situación inadmisible en el seno existente de la ley de concursos. Y es aquí donde el fallo no hace una explicación muy pormenorizada, muy fundada, de por qué esta es la solución. Y hace un excursus bastante interesante, admitiendo que la historia del derecho concursal ha ido evolucionando hacia una posición en la cual cada vez más apertura del sistema de acceso ha previsto posibilidades novedosas de inclusión dentro de la categoría de sujetos concursables. Desde la ley 4156 a la actualidad se han incorporado muchas personas, por ejemplo, comerciantes y no comerciantes, personas de existencia visible y las de existencia ideal de carácter privado, sin distinción entre si son comerciantes o no, pero siempre haciendo hincapié en el concepto de persona, es decir, un ente susceptible de adquirir derechos o contraer obligaciones. Si no hay personalidad, el concurso no debe ser proveído. Y esta es la posición de Heredia, por ejemplo. Nos planteamos cuál sería entonces el tratamiento del patrimonio sucesorio, que no es persona. Pareciera que este detalle es ignorado por el momento por el fallo, atribuyéndole una categoría totalmente excepcional. El otro argumento es un argumento de orden organizativo, de política legislativa, y dice que, dado que los textos de la ley 24.441 y 24.522, ya que la ley de concursos es posterior a la ley de fideicomiso, si hubiera querido incluir al fideicomiso como un sujeto concursable, lo hubiera hecho, y al no haberlo hecho, pues por lo tanto tampoco cabría incluirlo en este caso. Y este es el primer caso en el cual, entonces, frente a una situación como tal de insolvencia del patrimonio fideicomitido o de insuficiencia del patrimonio fideicomitido, el pedido de presentación en concurso es rechazado por estas soluciones. Particularmente, no estar previsto por la ley, no ser aplicable la aplicación analógica, no ser un supuesto excepcional, no ser inconstitucional la ley de fideicomiso y, fundamentalmente, no ser persona. Lo cual es un temita que vamos a considerar en un capítulo subsiguiente.